el Senado lo aprueba, si después el gobierno no lo veta, a cuánto llegan las jubilaciones y cuáles son los beneficios, además de este 8% que podría dar esa ley. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, María Laura? Acá siguiendo muy de cerca esta cuestión porque creo que abarca una cantidad de gente muy, muy importante que le está pasando muy mal. Sí, absolutamente. Esto que mencionaban del bono, que está sin aumento desde el mes de marzo, fue como la decisión, en lugar de sacarlo, lo que hicieron fue congelarlo. Entonces, sí, se va licuando mes a mes. Se estima que si se le hubiesen aplicado los aumentos debería estar rondando los 120.000 pesos, pero bueno, la canasta básica está triplicando prácticamente este monto, con lo cual los jubilados de la mínima están en la situación más vulnerable de todos y aún... Yo diría el escenario donde esto se apruebe seguramente va a resultar en un veto, pero es también increíble ver como cuando una parte de la oposición es gobierno, decide una cosa y en este momento que es oposición no solo dice pagar el 8% adicional cuando fueron gobierno. En el empalme, en los 2 empalmes últimos entre leyes, confiscaron casi 10% y en el segundo 20%, sino que además prevén esto que mencionabas, un bono en marzo, Sí, todos los marzos, sí. digamos que compense esta diferencia entre la variación salarial y la inflación, porque lo que se espera es que la tendencia de la inflación vaya siendo hacia abajo y la de los salarios vaya hacia arriba. Claro, ahora es importante esto que dijiste, el bono debiera valer 120.000 pesos, la decisión del gobierno es que vaya desapareciendo, pero bueno, nunca, no sé hace cuánto que no está tan bajo la jubilación mínima. La jubilación está en los niveles más bajos de los últimos 15 años. De los últimos 15 años. Exactamente, es un poco lo que te decía antes. Al final del gobierno de Cristina Kirchner, ya en el 2014-2015, y la primera parte del gobierno de Macri estaba en alrededor de 400.000 pesos a valores de hoy en promedio. En promedio. En promedio. Y a partir de allí empezó a caer, se recuperó algo al comienzo, sobre todo en la pandemia que hubo cuando aparecieron los bonos, y luego empezó a caer. A partir del 2021 la inflación se absolutamente comió el ingreso de los jubilados. Andrea, el panorama no es muy optimista, ¿no? Para tuyo, digamos, tu punto de vista de lo que puede llegar a pasar. No, en relación al Congreso, no. En relación al Congreso, la expectativa es que lo apruebe el Senado. Sí, exacto. Yo te diría, me da una situación siempre agridulce esto que estamos viviendo, porque siempre esperamos una recomposición mensual atada a inflación. Creo que esta es una de las mejores medidas que podemos tener. El tema es que lo que perdieron los jubilados en todos los últimos meses, eso queda sin recuperarse. Claro. Entonces estamos dando aumentos sobre haberes que están confiscados. Entonces, este tira y afloje que se da siempre cuando uno es gobierno piensa una cosa y cuando uno es oposición piensa otra y se van, digamos, cambiando de un lado al otro, la realidad es que los jubilados son los que están en el medio. Y hoy, María Laura, lo que tenemos en pantalla son los jubilados de la mínima, pero todo el resto también no solo han visto un 45% de pérdida en sus saberes, sí, sino que además han caído de las costumbres de consumo que tenían desde, bueno, las prepagas ni hablar, ¿no? Sí. Esta semana hablábamos con directivos de laboratorios y de todo lo que eran medicamentos de consumo habitual y mensual han caído casi 20%. Y eso tiene que ver sobre todo con los trabajadores que se han quedado sin trabajo. Recordemos que tenemos 600.000 personas menos en blanco en lo que va del año, pero también con todas las personas que se han caído de las prepagas. El IPC, me interesa tu opinión sobre el IPC, sobre esto que también además del empalme de este porcentaje de inflación de enero que quedó pendiente, se discuta que esté atado, digamos, a los precios al consumidor, el aumento de los jubilados de cada mes. Claro, pensemos que en la ley anterior, la que dispuso la gestión que se fue, teníamos un techo, que era la recaudación. Ahora lo que quieren dar, que están del otro lado, es un bono. Entonces, a mí me encanta que los jubilados ganen más. Lo que yo digo es seamos consecuentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, y que eso sea transversal en el tiempo. Entonces, lo que se está buscando es que como los precios, la tendencia va a ser a la baja y los salarios se van a ir recuperando,
que todos los marzos los jubilados reciban el 50% de la diferencia entre la variación de precios y la variación de salarios. Es un bono, idealmente queremos que todos los jubilados ganen un bono, pero esto va a contramano también del sistema previsional que más allá que estaba en una situación compleja, recordemos que tenemos 600.000 aportantes menos. Sí. Sí, en la cuestión de lo que pase con los jubilados, también pega a Gaby en este tema político, ¿no? De que va en contra de lo que decidió el gobierno. Va en contra, ¿no?, de la lógica del gobierno del déficit cero, ¿sí? De mantener el tema fiscal como eje central, como el ancla para la inflación. Entonces ya anticipó el gobierno, ya lo dijo el propio Milei. Pero lo dijo hace bastante Adorni, también. Pero Adorni también en conferencia de prensa la semana pasada también dijo, nosotros ya dijimos todo aquel proyecto que salga del Congreso que ataque al equilibrio fiscal, lo vamos a vetar. Todo proyecto que no ataque el equilibrio fiscal lo vamos a respetar por lo que significa la división de poderes y el debate legislativo. Hay que ver si encuentran una voltereta, si querés, política para decir, bueno, aceptamos la ley, pero compensamos por este otro lado. Algunos decían que quizás por los bonos podrían tocarlos, pero ya la licuación que estás teniendo los bonos ya está, el ajuste hecho por ese lado. Entonces uno tiende a creer que Milei está dispuesto a pagar el costo político de vetar esto. Es un costo político importante, por eso lo estamos mostrando, ¿no? Ricardo. Sí, yo recuerdo que cuando se empezó a discutir esto, cuando entró el proyecto no entró, digamos, se elaboró el proyecto en diputados, Milei habló de degenerados fiscales. Cierto. Recordemos esa frase. O sea, está claro que Milei va a ir a vetar esta decisión. Insisto, como decía Gaby antes, ¿por qué? Porque él tiene el convencimiento de que la salud fiscal es el corazón de su estrategia pero económica. la vida de los jubilados también. Claro. Quizás yo tengo una ilusión, le digo a Andrea que no tiene ninguna y a ustedes tampoco, que seguramente están con una mirada más lógica, ¿no? Desde lo discursivo, la Libertad Avanza lo que está haciendo es instalar esta lógica de que en 2024 los saberes jubilatorios le ganaron a inflación. Sí. Que eso lo pueden defender en los números, el problema es lo que decimos. Desde que asumió el gobierno, que asumió el 10 de diciembre de 2023, tuviste un 25% de inflación en diciembre, que no lo contás en el análisis y que claramente es lo que más golpeó al bolsillo de los jubilados. Andrea, bueno, de todos modos, nosotros, como yo por lo menos, como soy muy optimista, intento pensar que en algún momento van a entender la situación que están viviendo los jubilados, que es muy, muy complicada. Con los medicamentos es complicadísima en estos momentos. Porque los medicamentos están carísimos, Ricardo. Realmente es muy difícil llegar. Claro. Entendemos que muchos tienen los medicamentos por el PAMI, pero es todo bastante complejo, ¿no, Andrea? Sí, lo que digo es, ¿qué necesitamos? Gobiernos u oposiciones que estén pensando a largo plazo. Sí, claro. Y que podamos decir, bueno, porque si no, ¿sabes qué pasa? Yo que trabajo con jubilados hace más de 15 años, es un día una cosa, otro día otra, un día cosa, otro día otra. Es muy difícil seguir las noticias y entender cuando no llegan a fin de mes, no llegan ni a mediados de mes, no les alcanza para comer, dejaron de consumir los medicamentos, se bajaron de las prepagas, dan de baja la seguridad privada, dan de baja todo. Entonces, en este esquema, que cuando soy oposición te prometo el oro y el moro, y cuando subo, no nos olvidemos que Alberto, cuando asumió, dijo que iba a subir el 20% de las jubilaciones, e hizo todo lo contrario. Bueno, pero esto es una mecánica que funciona para todo, digamos, cuando hay una campaña electoral todos plantean lo que quieren hacer, pero después lo que están pensando es la elección de medio término, por lo tanto se posponen las decisiones importantes, por lo tanto no pasa solamente con los jubilados, ¿no? Pasa, es un poquito como se está resolviendo la Argentina, que en lugar de crear empleo lo que hace es tratar de compensar a los que están perdiendo con subsidios. Digo, lo podemos ver en todos los aspectos, que siempre son decisiones a cortísimo plazo y las decisiones buenas o interesantes que tienen que ver con un mediano y largo plazo se patean, ¿no? Sí, y vos sabés que esto es unas cosas que son más importantes, porque en los desafíos que vamos a estar enfrentando en las próximas décadas, el no tener un liderazgo consolidado que construya una agenda seria sobre este tema. Si la pirámide demográfica se da vuelta, y eso es lo que estamos viviendo,
¿cómo van a subsistir los sistemas previsionales? No podemos estar siempre pensando en la coyuntura. Entonces, esto de la ley, o sea, ¿en qué país cambia la ley de movilidad cada 2 o 3 años? En ninguno, o sea, es insostenible esto. Es cierto lo que decís, cada vez son más los jubilados en número, ¿no? Cada vez son más en el mundo. Sí, claro. Y todavía Argentina tiene lo que se llama el bono demográfico. Sigue habiendo una población joven que estaría en condiciones de sostener a los pasivos, a los jubilados. Sí, pero que en otros países no. No, claro, en otros exactamente. Países la diferencia todavía es muy grande. tenemos ese bono demográfico que se llama. Ahora, a mí me parece que lo que decía Andrea es absolutamente así. Yo tengo la impresión que no hay una discusión de fondo sobre cómo financiar el sistema jubilatorio, el sistema de pensiones. Y que cada vez va a tener más personas. Pensá vos, María Laura, que hoy menos de 2 activos están aportando al sistema cuando deberían ser 3 o más para que haya sustentabilidad. ¿Por qué? Básicamente porque es una economía que está cada vez más en negro, o sea, si vos no aportás una parte significativa de los ingresos del sistema, dependen básicamente de los aportes de los activos, de todos nosotros, en blanco, por supuesto. Cada vez hay menos gente en blanco y ese es un error y es un problema estructural que hay que empezar a resolver. El gobierno seguramente dice lo estoy empezando a resolver, la cuestión es que sobre los jubilados, o sea, sobre la espalda de los jubilados es complicado. El tema del laboral, parte se debatió en Ley Bases, con el tema del blanqueo, por ejemplo, de trabajadores, parte son de regulaciones que hacen falta cambiar, de costos, de contratación de empleados y de la industria del juicio, que también es uno de los grandes problemas que tiene y por eso también el tema judicial es muy importante, de pymes que contratan gente o que no quieren contratar gente porque saben que después, si tienen un problema, les sale más caro el juicio que tienen que pagar que otra cosa. El capítulo laboral que nos trae Gaby, Andrea, es re importante, el capítulo de la reforma laboral. Estaba leyendo yo hoy justamente la posibilidades de blanqueo laboral de la gente que está en negro y que se está intentando facilitar que esté en el sistema, que también ayudaría a sostener el sistema jubilatorio, ¿no? Mira, vos tenés 2 tipos de problemas. Un grupo que son de coyuntura, también propios de la Argentina, y ese es el escenario donde el 50% está en negro, o sea, la informalidad laboral, las caídas en la recaudación. Recordemos que el ANSES también se nutre de impuestos, ganancias, IVA. El otro no es coyuntural de la Argentina y es demográfico, son las tendencias demográficas. Sí. Entonces, no hemos solucionado el primer grupo, que te diría que es el jardín de infantes de los problemas. Imagínate cuando lleguemos a la universidad. Esto que decía el colega recién, en realidad Argentina desde este año está debajo de la tasa de reposición. Claro. Y esto no es para alarmarse, pero sí es para tenerlo en mente, porque esto va a implicar desafíos, va a implicar oportunidades, el hecho de que cada vez haya más personas mayores y menos personas jóvenes naciendo, es algo que te diría que un gobierno no puede no tenerlo sobre la mesa pensando a largo plazo. Bueno, pero digamos, yo creo que si hay una cantidad de informalidad tan importante, como sabemos, casi la mitad de los trabajadores son informales, el ingreso de los trabajadores informales al sistema es realmente la clave, ¿no? Absolutamente. O una de las claves. No, es absolutamente así. En el corto plazo, ese es el corto y mediano. Como camino. A ver, pensemos lo siguiente. Tenemos hace 10 años, 12 años en realidad, la misma cantidad de empleo privado en términos absolutos en la Argentina. 6 millones de puestos de trabajo en el sector privado. Número más, número menos. O sea, Argentina no crea empleo privado desde hace más de una década, larga una década. Entonces por ahí. El tema va por ahí. Si no tenés condiciones para que haya incentivos de parte de las empresas y de las pymes, como bien decía Gaby antes, a tomar empleo, a formalizar y a que esos empleadores y esos trabajadores hagan sus aportes al sistema, va a ser muy complicado. Andrea, gracias totales por hablar con nosotros todo este rato. A vos siempre por este espacio que es muy importante para todas las personas mayores que te miran. Esto intentamos hacer. Mañana estaremos pendientes de lo que pase en el Senado de todas maneras. Gracias, muchísimas gracias. Les quiero contar